Mila esker, onaino etortzeagatik. Lanbidek ibilbide berri bat hasiko du gaur, bide horrek denbora beharko du, langileen inplikazioa beharko du, eta adostasun sozial eta politiko handiena bilatuko du. Euskadik zerbitzu publiko eraginkorra behar duelako. Lanbila dabiltzan, baina aurkitzen ez duten 129.000 pertsonek behar dute. Enpresek behar dute, eta erronka berrietara egokitu nahi baitute pertsona prestatuekin. Herritar guztiek behar dute zerbitzu publikoen eraginkortasunik handiena eskatzen bai dute. Eta hori da, amaitzen ari garen enplegu estrategia berriak behar duen tresna. Baina bide horri ekiteko ez da beharrezkoa estrategia horren eta aurrekontuen zain egotea. Jarduteko proiektu bat da aurkezten duguna aurrekontu horietan aurre ikusitako aldaketak barne hartzen dituena. Hemendik aurrera nahi eta behar dugun eredura eraman behar gaituzten prozesu horri ekingo diogu. Lanbide, tresna eraginkorra izan dadin enplegua aktibatzeko. Muy buenos días a todos y a todas. Como les decía, el objetivo que tenemos y que presentamos hoy es claro y estratégico. La ley que dio lugar a Lanbide hace 10 años nos marca con claridad su finalidad: contribuir al pleno desarrollo del derecho al empleo estable y de calidad y favorecer la configuración de un mercado de trabajo que contribuya de forma eficiente a garantizar la empleabilidad de las personas trabajadoras y a cubrir las necesidades de personal adaptado a los requerimientos de las empresas. Y también nos dice que Lanbide debe favorecer la cohesión social y territorial a través de la gestión de las políticas de empleo y de ejecución de la legislación laboral que le sean encomendadas. Y en el programa de Gobierno hemos situado esta herramienta como el eje vertebrador de esa acción pública. El empleo es el primero de los ejes y es el que marca el primero de los compromisos. El programa marco que ya hemos aprobado en el Gobierno, como saben ustedes, el programa Berpiztu. En las próximas semanas vamos a seguir construyendo la arquitectura de este sistema con la Estrategia Vasca de Empleo 2030. Una estrategia que va a marcar una década de transformación y de alineamiento de las políticas públicas y que se completará, evidentemente, con el Plan Estratégico de Empleo de la legislatura y con la Ley de Empleo que remitiremos en un año al Parlamento. Pero todas estas actuaciones necesitan una herramienta esencial, que es Lanbide, y debemos empezar su mejora de inmediato. Por eso avanzamos ya con el tercero de los 150 compromisos adquiridos por el Gobierno vasco. Conseguir un sistema de empleo integral, activador, con Lanbide como eje vertebrador para reforzar la orientación en el mercado laboral, centrado sobre todo en las empresas y en las personas, que son el objetivo principal. Potenciar el desarrollo de los servicios de atención e intervención personalizados, con un sistema de formación integral para el empleo sustentado en las nuevas tecnologías digitales. Identificar las demandas futuras de competencias profesionales y de empleos. Y, por supuesto, reforzar la colaboración con las empresas y los centros de formación profesional para adaptar las necesidades presentes y futuras del mercado laboral. Y hacia ahí es donde nos dirigimos ya, para hacer de la formación en Lanbide una herramienta de auténtica política activa de empleo, no solo para acreditar lo que tienes, sino sobre todo para que puedas generar lo que necesites. Un perfil muy definido para cada oportunidad de empleo. Y vamos a fijarnos mucho, con especial atención, a las personas que tengan algún tipo de discapacidad, a los jóvenes, a los mayores de 45 años, estén parados o estén trabajando, porque es un capital que Euskadi no se puede permitir el lujo de desperdiciar. No puede ser que una acelerada digitalización de todo nuestro sistema productivo deje en la cuneta la experiencia y el saber hacer solo por el hecho de no tener la formación adecuada para adaptarse a la transformación digital. Por lo tanto, tenemos claro el modelo y la dirección que debemos seguir y hoy damos el primer paso. Cambiar la estructura organizativa de Lanbide y mejorar la coordinación y la comunicación de toda la red de Lanbide. Es el primer paso que nos va a permitir acertar en la ejecución de todas las políticas que nos reclaman los agentes sociales y políticos en el campo del empleo. Que sean eficaces para las 129.000 personas que buscan trabajo y no lo encuentran, las 53.000 que buscan un trabajo distinto
y las que necesitan un apoyo directo y una orientación adecuada para los retos a los que se enfrentan nuestras empresas en Euskadi. Esos programas los hemos incorporado ya a los presupuestos generales de la comunidad autónoma y, junto con la puesta a punto de Lanbide, debe servirnos para contar con un servicio público preparado para responder al reto de transformación al que ya se está enfrentando Euskadi. Y para eso, para conseguir todo esto, no bastan solo con las intenciones. Empezamos a darle la vuelta a la organización, en la intervención y en la atención a las personas, desde las oficinas hasta la gobernanza. Y queremos hacerlo, además, de la mano de las personas trabajadoras de Lanbide y del Consejo de Administración, donde, como saben, tienen asiento los agentes sociales y económicos. De hecho, la dirección de Lanbide ha creado expresamente una comisión dentro del Consejo para el seguimiento de este proceso, y es esa comisión la primera que ha tenido conocimiento de lo que hoy les estamos presentando. Antes de empezar a dar todos estos pasos, por tanto, hemos definido el modelo, a dónde queremos llegar desde el arranque de la legislatura, escuchando y analizando. Y a continuación lo hemos contrastado con todos los agentes sociales y económicos con los que hemos tenido oportunidad de reunirnos durante todos estos meses y también con todos los grupos parlamentarios, porque he tenido la oportunidad de estar con todos ellos. Y les agradezco además la disposición que han mostrado para escuchar todos nuestros planteamientos. Tengo que decir que, más allá de diferencias que se puedan mantener, hemos detectado que hay un interés compartido en la dirección que estamos planteando y esperamos, por supuesto, seguir contando con todos ellos en este camino que hoy empezamos. El modelo a culminar es el de las 3 Rs: reorientación, recualificación y recolocación. Queremos que la formación sea la palanca de una política activa de empleo eficaz. Y la formación debe estar acompañada de una orientación y de unos mecanismos de activación adecuados. Esa es nuestra guía, que coincide además con el proyecto Next Generation y con los proyectos transformadores que hemos avanzado en Euskadi Next. Contar con un servicio público de empleo que prepare a las personas trabajadoras para las transiciones digitales y demográficas y ecológicas, que les dote de las capacidades para emplearse en puestos de futuro, con valor añadido y de calidad, que ofrezca a las empresas los recursos humanos con los que poder afrontar esas transformaciones con éxito. Y la forma en la que vamos a actuar en este año 2021 se va a reflejar en una serie de cuestiones que les voy a relatar ahora mismo. Por un lado, los proyectos estratégicos, una nueva estructura organizativa, un nuevo modelo de intervención y de atención, programas más innovadores, la reorientación de programas desde el giro a las empresas y los sectores productivos, la formación para el empleo mirando al tejido productivo, el emprendimiento digital e innovador, el modelo integral de orientación, la eficiencia en la gestión de las prestaciones y la colaboración con los servicios sociales. Es decir, no vamos a limitarnos en cambiar unas cosas u otras, porque no es solo el qué, sino el con quién y el cómo lo hacemos. Porque conseguir un nuevo modelo de intervención, de intermediación y de atención necesita, como se pueden imaginar, una estructura alineada con los cambios y transiciones que se están produciendo. Y necesita las aportaciones y la implicación de quienes trabajan en el servicio público de empleo, tanto en las oficinas locales como en las territoriales y en los servicios centrales. Por eso también en estos meses, por parte de la dirección del Departamento y de Lanbide, ha habido una labor interna intensa, muy intensa, para conocer las carencias y las posibilidades de cada servicio, para tener un diagnóstico exhaustivo no solo de las cosas a cambiar, sino también de las potencialidades a explorar y también para distribuir mejor las cargas de trabajo existentes. Con el personal de Lanbide queremos realizar esta transición hacia un servicio público de confianza para las personas trabajadoras y para las empresas. Y hay una demanda que se nos ha trasladado desde dentro que vamos a atender en las próximas semanas. Se trata de la necesidad de que toda la red de Lanbide pueda tener unos criterios compartidos y claros, sabiendo que en cada oficina pueden plantearse problemas distintos y cargas de trabajo también muy diferenciadas. Es necesaria una coordinación más eficaz de forma interna para poder ser más eficaces ante quienes prestamos el servicio. Por eso vamos a crear la unidad de coordinación y comunicación que ya está prevista en los propios estatutos de Lanbide, pero que no se ha desarrollado hasta ahora.
Será una unidad transmisora de las directrices, información y gestión de las direcciones hacia el resto de la organización, las oficinas territoriales y la red de oficinas, que dé coherencia y comunique dentro de la organización. Por tanto, el proyecto en el que llevamos trabajando internamente estos 4 meses echa a andar ya en un proceso que ya he tenido ocasión de adelantar a los grupos parlamentarios: definición del modelo de servicio público, diagnóstico a pie de oficina, diálogo con los representantes sindicales, acuerdo en el Consejo de Administración de Lanbide, innovación en la búsqueda de las soluciones, dando nuevas respuestas a los nuevos problemas que se nos están presentando. Este departamento tiene muy claro a dónde tiene que llevarnos este proceso de transición y mejora que ahora iniciamos, a un Lanbide que, a través del empleo, contribuya a mayor cohesión social y mayor cohesión territorial en toda Euskadi. Y con ese recorrido esperamos contar, por supuesto, con la máxima colaboración e implicación de todos los agentes sociales, económicos, pero también políticos. Así que quedamos a su disposición para cualquier pregunta o aclaración que deseen hacer sobre este proceso que hoy iniciamos. Eskerrik asko. Vale, ondo. Bueno, guk heldu ginenean irailean, lehen momentutik hasi ginen langileekin eta barnetik aztertzen Lanbideen egitura eta Lanbideekin hausnarketak egiten zeintzuk ziren beharrezkoak izango zirela aldaketak egiteko eta hobetzeko, Lanbideen funtzionamendua. Alde horretatikan ikusi ditugu gauza asko hobetzeko langileen eskutik, baina batez be orain gaur aurkezten duguna dira antolaketaren aldetik hobekuntzak, Alde batetik hastea unidade komunikazio eta barne komunikazioa hobetzeko eta kanpoko komunikazioa hobetzeko unidade bat sortzea. Estatutoetan dago, baina orain arte ez da egin, ez da martxan ipini, baina guk martxan ipiniko dugu. Eta bestetik baita ere barruko transformazio digitala, hobetzeko langabezian daudenak eta enpresen beharrak lotzeko bien artean. Eta hortarako digitalizazioa funtsezkoa da eta gainera laguntzera etorri zaigu Europan ari martxan ipini diren funtsak, digitalizazioa da ardatz nagusi bat eta guk aprobetxatuko dugu ardatz hori eta ja aurrekontutan daukagu ipinita aurtengo aurrekontuetan eta baita ere hurrengo urterako aurre ikusita dago baita ere partida bat aurrekontuetan digitalizazioaren prozesuarekin amaitzeko. Uste dugu horrekin asko hobetuko dela baita ere langileen lana errestearen aldetik, eta liberatuko dute ordu asko beste motako lanak egiteko, interesgarriagoak langabezian daudenentzat. Ez dakite honekin nahikoa den, ala... Y el segundo es que tienen que ser empleos de calidad. Respecto a la eficacia, es cierto que la gente no confía en Lanbide. De hecho, el grado de inserción laboral que consigue Lanbide es bajísimo. Querría saber si con este nuevo proyecto ustedes se marcan un margen, un objetivo a lograr. Es decir, de todos los contratos que se hacen en Euskadi, ¿cuántos deberían ser por Lanbide? ¿Cuál es el objetivo que se marcan? Y después la otra parte, que es los empleos de calidad. También es cierto que cuando se va a Lanbide, se ofrecen contratos de muy baja calidad, como a decir, algunos son contratos de basura. ¿Ustedes desde Lanbide van a hacer un cribado también de cuáles son los contratos que se tienen que ofrecer a los trabajadores?
Como les he dicho, hoy iniciamos un camino, un proceso que tiene que culminar cuando en el año 2022 llevemos al Parlamento Vasco la Ley de Empleo vasca, ¿no? Con esa Ley de Empleo vasca lo que pretendemos no es solo culminar este proceso de mejora continua de Lanbide y transformación de Lanbide, sino también alinear todos los agentes que trabajan en Euskadi en el campo del empleo, que son muchos. No hay que olvidar que somos una comunidad compleja en su entramado institucional y tenemos numerosos agentes que trabajan desde lo local hasta lo territorial, lo foral, en el campo del fomento del empleo. Por lo tanto, ese es uno de los objetivos principales y este es el primer paso que damos en la mejora, sin esperar a tener los cambios legislativos necesarios para continuar en ese campo de mejora. Creemos que primero tenemos que preparar el back office y preparar el back office supone mejorar la organización interna. Nos hemos encontrado con muchos análisis realizados por los propios trabajadores de Lanbide, hemos reflexionado con ellos junto con los agentes y es lo que ponemos hoy en marcha. Es cierto que Lanbide, igual que el resto de servicios públicos de empleo del conjunto de España, y yo diría que de los países de nuestro entorno, el grado de inserción laboral es muy bajo, muy bajo. Precisamente esta misma semana estuvimos teniendo una jornada de trabajo con el Gobierno navarro y nos confesaban que el grado de inserción laboral era bajísimo, de hecho, incluso más bajo que en Euskadi. Nosotros estamos en el 4, ellos están llegando al 3. Por lo tanto, el campo de mejora es amplio y con esa vocación trabajamos. Cifras no le voy a poder poner todavía porque estamos en una manera incipiente, pero si quiere un compromiso es subir del 4%, evidentemente, en un tiempo, ¿no? Porque creemos que todas estas mejoras tecnológicas y organizativas van a redundar en mejorar la orientación a los desempleados, van a mejorar la información que van a tener los trabajadores de Lanbide para realizar esa orientación en la mejor manera posible para adecuar la formación del desempleado y conectarlo con las necesidades de nuestro entorno. Pero sobre todo también tenemos que hacer una labor que nos va a llevar mucho más tiempo y a la que también querremos implicar a los medios de comunicación, que es volver a conseguir que la ciudadanía vea a Lanbide como un servicio vasco de empleo y no solo como un mero gestor y tramitador de ayudas, que es como yo creo que se ha visto a Lanbide en los últimos años y es una de las labores en la que estamos empeñados y estamos trabajando internamente, ¿no? Yo creo que ese es un tema importante. La otra cuestión que me preguntaba era la de... Algunos de los contratos que se ofrecen en Lanbide realmente son de una precariedad tan baja que son rechazados y además después se penaliza si el rechazo es permanente, ¿no? Podemos hablar de ejemplos concretos de llamadas de Lanbide para al final tener un contrato mercantil, no por cuenta ajena, unas condiciones bastante duras para al final tener una retribución. Eso se está haciendo. La pregunta es si Lanbide, como servicio de integración de reinserción laboral público, va a tener un cribado de qué se le ofrece. Hombre, sí, una de las cuestiones por las que queremos digitalizar precisamente Lanbide y que sea una digitalización 360, es decir, no solo una digitalización interna de los procesos internos, no solo una digitalización del perfil del desempleado o del demandante de empleo, porque en ocasiones es un empleado, una persona empleada que viene a demandar otro empleo, a cambiar de empleo, sino también monitorizar en tiempo real y saber cuáles son las demandas de las empresas del entorno de cada oficina de Lanbide, saber cuáles son los contratos que se están realizando y, por lo tanto, preparar también a esos trabajadores. Con respecto a la precariedad laboral, es de sobra conocido por todos ustedes que este departamento viene luchando contra la precariedad laboral y el fraude laboral desde la legislatura pasada con el buzón del fraude, las inspecciones laborales, la regularización de miles de contratos que estaban en fraude y esa va a continuar siendo nuestra batalla. ¿Qué tarea tenemos pendientes, pero que trasciende a la comunidad autónoma? El cambio del Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Creo que necesitamos un cambio normativo que permita que los contratos laborales se den en otras condiciones, ¿no? Por lo tanto, nosotros que somos firmes defensores de la mesa de diálogo social aquí y también en Madrid, creemos que ese es el campo en el que tiene que buscarse un acuerdo, un consenso entre los agentes sociales y económicos que alumbre un nuevo Estatuto de los Trabajadores que dote de garantías a los trabajadores, de papel a los sindicatos en el siglo XXI y también de trabajadores formados y competentes a los empresarios en este siglo XXI, que es complicado para todos. En esa tarea estamos y es la tarea que comenzamos hoy y yo lo que quería trasladarles es ese compromiso, ese trabajo que
hemos venido desempeñando de manera callada en estos 4 meses que llevamos en el departamento, pero que considerábamos que era necesario para poder vislumbrar cuál es la hoja de ruta de mejora de Lanbide, más allá, como les digo, de la Estrategia 2030 de empleo, del plan de empleo que también alumbraremos con posterioridad y de la Ley de Empleo que culminará ese itinerario, ¿no? Pero creíamos importante darles a conocer estos primeros pasos porque yo creo que si queremos mejorar la Administración, y ahí tengo yo experiencia en mi anterior paso por la Administración, la innovación pública, la innovación en la Administración requiere repensar los procesos y apoyarnos en las nuevas tecnologías. Y eso es lo que va a hacer Lanbide, transformarse, mejorar el back office, mejorar los procesos, y eso redundará en un beneficio también para los trabajadores de Lanbide, que podrán liberarse para hacer tareas de valor añadido y no ser meros tramitadores, que es en definitiva lo que queremos, ¿no? Que los trabajadores públicos puedan dar lo mejor de sí mismos para dar un buen servicio a los demandantes, a las empresas que tienen que confiar en Lanbide y a los desempleados o empleados que buscan otro empleo. Digitalizazioaren bidez, Lanbide barruko lan mota aldatu, eta orduan denbora gehiago ukiko dute langileek, hori da pixka da ideia? Bueno, a ver, aldi berean egongo dira bi gauzak, ez? Aldi berean egongo gara digitalizazioaren prozedura aurrera eramaten, eta gutxienez 2 urte eramango du hori, eta bestetik noski egingo dugu beste motako lanak, ez? Antolaketa hobetu, unidade hori, komunikazio unidade hori martxan ipintzen, koordinazioa hobetzen bulegoen artean, baita ere lan samak orekatzen baita ere bulegoen artean, hau da, hobetzen Lanbideen antolaketa barrutik, bale? Baina hori egingo dugu noski langileen eskutik eta eragile sozial eta ekonomikoen eskutik, horrezagaitik batzorde berezi bat antolatu dugu, alde batetik dago kontseilua eta bestetik dago batzorde tekniko hori eragile sozial eta ekonomikoenekin, eurekin lantzeko kontu hauek, ez? Recuerdo, si no estoy equivocado, que un viceconsejero hace unos años dijo que ni sus hijos buscarían trabajo en Lanbide. Ha mencionado que el 4% solo de inserción laboral y que han hecho un análisis de los problemas que tiene Lanbide. Me gustaría saber cuáles son esos problemas, qué es lo que se ha hecho mal durante ese tiempo. Yo no diría que se ha hecho mal. Lanbide es una entidad que, como todos ustedes saben, tiene solo 10 años, ¿vale? Otros servicios públicos de empleo en otros lugares de España o en otros países de nuestro entorno tienen muchos más años. Nosotros lo que hemos hecho es analizar, junto con los trabajadores de Lanbide, estudiar los informes realizados por ellos y hacer un DAFO, ¿no? Debilidades y fortalezas. Lanbide tiene fortalezas, pero tiene también debilidades y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, identificadas las debilidades, mejorarlas, y es lo que comenzamos a hacer. Creemos que el primer peldaño para ofrecer un buen servicio a la ciudadanía es que la casa esté bien ordenada por dentro, que los trabajadores puedan disponer de herramientas fiables y cómodas para trabajar, para desempeñar su trabajo y, sobre todo, para poder hacer luego una tarea de mayor valor añadido que tiene que redundar en una buena orientación y una buena formación al empleo, al tiempo que tienes que estar conectado con el tejido empresarial de tu entorno para saber cuáles son las demandas presentes y cuáles pueden ser las futuras demandas de esas empresas y tú ir preparando a los trabajadores, ¿no? Y todo ello también con una especial hincapié, como les decía, porque para ello también en los presupuestos de este año hemos introducido líneas específicas sobre ello,
con los jóvenes, con los mayores de 45 años y con las personas que tienen especiales dificultades para encontrar un empleo, que son aquellas personas que sufren de algún tipo de discapacidad, ¿no? Esos son 3 grandes objetivos que nos marcamos y creo que son importantes, ¿no? Porque Euskadi también, aparte de enfrentarse al reto de la transición ecológica o el reto de la transición digital, nosotros tenemos el reto del invierno demográfico y eso no lo podemos obviar porque tiene sus implicaciones en la economía también y las tendrá en el empleo. Por eso es por lo que los jóvenes son un objetivo también prioritario de este departamento y de Lanbide. Bai, nik uste dut dago gauza bat oso ona, ez? Aztertzen badugu 10 urteko ibilbidea, ez? Lanbideen ibilbidea. Orain dela 10 urte martxan ipini zen. Eta momentu hartan erabaki zen RGIa eta enplegu bilatzea leku berean kudeatzea, ez? Guretzat gauza hori oso garrantzitsua da, ez? Kritika asko sortu ziren momentu hartan, alderdi politikoen aldetik eta sektore batzuen aldetik, baina orain, 10 urte igaro eta gero, inork ez du zalantzan jartzen RGIa kudeatu behar dela Lanbidearen barruan, ez? Orduan, nik uste dut hori garrantzitsua dela. Baina egia da, RGIa indar asko kontsumitzen duela Lanbiden barruan, ez? Orduan, zer nahi dugu hobetu? Bueno, barne kudeaketa, ez? Barne antolaketa. Eta nola lagunduko gara hori lortzeko? Bueno, teknologiarekin, ez? Teknologiaren bitartez, teknologia erabiliz. Eta gainera, momentu oso aproposa da, ze Europa bide hortatik doa, eta guk proiektu estrategiko bat gehiago aurkeztu dugu, baina Lanbidearekin lotuta dagoena da digitalizazioaren proiektua, ez? Eta da hori monitorizazioa 360 gradukoa, enpresak hartuta, langabezian daudenak hartuta eta barneko formakuntza, ez? Bueno, yo le voy a contar lo que tenemos en los presupuestos como piloto, pero luego le voy a dar la palabra a Gloria, la directora de Lanbide, porque ella seguro que lo detallará más. Si han tenido ocasión de echar un vistazo a los presupuestos que hemos presentado desde el Departamento de Trabajo y Empleo, verán que en Lanbide hay un piloto que se ha puesto para hacer una oficina de atención online. Creemos que la atención tiene que ser completa, ¿no? 360 grados a la ciudadanía y a las empresas, tanto en presencial como telefónica como online. Y por lo tanto vamos a hacer ese piloto que, bueno, si vemos que va con éxito y veremos ahí pues cómo se puede mejorar, qué aspectos demandan los ciudadanos o las empresas, iremos desarrollando mejor hasta que quede fijado como un servicio más de Lanbide. No sé si Gloria. Sí, bueno, también establecería como 2 niveles para la relación con las empresas, que es importante para conocer y poder hacer un encaje adecuado. Por un lado, tenemos como objetivo trabajar con todos los sectores y con los clúster para conocer y hacer un perfilado adecuado que también luego se ajuste al perfilado que tenemos que hacer con los demandantes de empleo. Pero, por otro lado, teniendo luego esa información, también es nuestra intención bajar y descender más a lo que es la pequeña empresa, con ese conocimiento para que también las personas orientadoras y prospectoras puedan ir a las empresas y conocer esa realidad más concreta. Por tanto, estableceríamos como 2 niveles que los 2 son necesarios y hay que abordarlos. Pues como os decíamos, las principales actuaciones, por sus consecuencias
creemos que muy positivas en la organización van a ser la puesta en marcha de esa unidad de comunicación que vamos a crear, que está en los estatutos de comunicación y de coordinación entre las oficinas territoriales y de estas a las oficinas que están pegadas al territorio. Y, por otro lado, también a atender una demanda de la propia praxis, del propio funcionamiento de Lanbide en estos 10 años y de la gestión de la renta de garantía de ingresos, se ha visto que era necesaria, que es, ya saben ustedes que bajo la Dirección General de Lanbide existen 3 direcciones, ¿no? La de servicios, la de formación y renta de garantía de ingresos y la de activación laboral. Bueno, pues vamos a crear una nueva dirección que esté exclusivamente dedicada a atender todo lo relacionado con la renta de garantía de ingresos, la inclusión social, etcétera, porque vemos que la formación requiere una dedicación específica y que haya una unidad dedicada exclusivamente a formación, igual que se requiere también una unidad dedicada exclusivamente a renta de garantía de ingresos, inclusión social, etcétera, ¿no? Vamos a, evidentemente, a analizar también las cargas de trabajo de las oficinas de Lanbide, porque existen oficinas que tienen mucha carga de trabajo y otras que no están muy lejanas en el territorio, que tienen menos carga de trabajo, es decir, realizar un equilibrio entre el dimensionamiento de las cargas de trabajo. Vamos a analizar el número de oficinas y, sobre todo, lo que pretendemos es que las oficinas estén muy pegadas al territorio, ¿no? Un poco lo que les comentaba la directora Gloria Mújica, ¿no? Que tener contacto con las empresas, con los clústeres, pero sobre todo pegadas al territorio. Y luego, evidentemente, abogamos por una especialización del personal, por darles formación, que esa ha sido otra de las demandas que hemos visto que hacía el personal de Lanbide, mayor formación. En fin, formarles en la orientación, en la prospección de los mercados y de los empleos. Todo esto es en lo que vamos a estar a lo largo de este año, que en definitiva es trabajar dentro de la casa, ¿no? Al tiempo que, bueno, seguimos trabajando en ese proyecto de digitalización y creamos esas nuevas estructuras, una que ya estaba recogida en los estatutos pero que no se había desarrollado hasta ahora, que es la Unidad de Coordinación y Comunicación, y la otra, la creación de una nueva subdirección exclusivamente dedicada a renta de garantía de ingresos e inclusión social. Todo esto, como saben, bueno, pues, se ha trabajado y se ha comunicado a los agentes sociales y económicos, también se va a comunicar a los trabajadores de Lanbide y tendremos un consejo de administración en los próximos días donde daremos cuerpo a todo esto que hoy les presentamos. Bai. A ber, Lanbide dauka zuzendari orokor bat, ez? Gloria Mújica, eta gero orain momentuz ditu 3, ez? Vale? Aktibazioa, formazioa eta zerbitzu, bueno, formazioa gehi RGI eta zerbitzu zuzendaritza. Eskaera historikoa izan da, eta gainera praktikatik ikusi da, beharrezkoa zela banatzea, ez? Alde batetik formazioa esklusiboki eta bestetik RGIa eta inklusioa. Eta hori atendituko dugu, ez? Baina hori egiteko ezin dugu martxan ipini momentuz aldatu behar ditugu estatutuak. Orduan hori eramango digu, ez dakit, 6 hilabete gutxi gora bera gobernuaren barruan dekretu hori modifikatzea, ez? Orduan, orain martxan ipiniko dugu koordinazio eta komunikazio unidadea, bai, ze estatutoetan dago, agertzen da, baina zuzendaritza bestea sortzeko, ez, RGI eta inklusio zuzendaritza sortzeko behar dugu estatutuak aldatzea, eta hori eramango digu gutxienez 6 hilabete, bale? Vale.